Bienvenidos a todos, bienvenidos a Dental Surgery Channel. Tengo el honor, el placer y el gusto de poder contar esta vez con un genial y espectacular speaker, un presentador increíble y un profesor como es el doctor Javier Mayor Arenal. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vaya presentación que me has hecho, macho. Bueno, Javier, Bueno, para que todo el mundo sepa un poco, Javier, personalmente Javier y yo no nos conocemos. Yo tuve la suerte de poder, de alguna manera, coincidir con que en una de sus publicaciones le robé, entre comillas, una foto muy representativa de un sí. implante y demás, y contacté con él para, bueno, pedirle permiso a ver si podía utilizar esa fotografía, porque una de las cosas que antes de dar paso a que hables tú, que eres el protagonista, una de las cosas que hace bien Javier, sobre todo, no solo es fotografías espectaculares, sino regeneraciones espectaculares. Y es por eso que cuando me llamó la atención esa fotografía, me adentré un poco más en sus publicaciones, un poco más, hurgando un poco más en el Facebook, y la verdad que vi regeneraciones espectaculares, increíbles, y dije, no quiero perder la oportunidad de poder invitar a Javier a que forme parte del plantel de Dental Surgery Channel, y todo agradecimiento te quiero dar las gracias por haber aceptado mi invitación y por deleitarnos a todos los miembros de Dental Surgery Channel con una presentación espectacular que me gustaría que presentaras tú. Y esta presentación, antes de ir a su currículum, es una presentación que ha querido dividir en tres partes y se llama Toma de decisiones en regeneración ósea guiada. Uno de los fuertes tuyos, Javier. Y para hacer una breve introducción, antes de dar paso a ti, Javier es licenciado en odontología por la Universidad Europea de Madrid, es profesor asociado del máster de periodoncia de la Universidad Europea, profesor colaborador del máster en implantología de la Universidad Isabel I y de Granada, formación avanzada en reconstrucción ósea con una serie de másters en regeneración brutales, como hemos estado hablando, y la verdad que has tenido, bueno, pues como mentores unos grandes, impresionantes gurús. Y bueno, formación avanzada en cirugía plástica y periodontal y perimplantaria también, con el doctor Paulo Fernando Mesquita del Carballo, Antonio Murillo, etcétera, Ion Zabalegui. Hace formación avanzada en macrofotografía dental, dictante de cursos y conferencias a nivel nacional sobre regeneración, o sea, y en implantología. Me comentabas que tenías programadas 25 presentaciones en el año 2021, increíble. O sea que Sí, tengo bueno. la suerte de poder disponer eh, de ti. la verdad es que me han ido llegando, hombre, a ver, en primer lugar, agradecerte la forma de presentarme, porque bueno, realmente yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible y con lo que me quedo a gusto, ¿no? Sin más, y si tú has visto en eso, en esa sensación que se me queda a mí, que para mí es lo más importante, todo eso, pues bienvenido sea, porque ayudo, digamos, a nivel clínico a mucha gente, puede ser, a nivel científico no, porque soy clínico básicamente, y agradezco tu visión que tienes de mí y si la gente me ve mis trabajos y la ayudo también a aprender, pues fenomenal, ¿no? Sí, a ver, he estado con varios profesionales de alto nivel, intento coger de cada uno el granito de arena. Para mí todos han sido importantes: Ramón Gómez Meda, Antonio Murillo, Ion Zabalegui, Juan Alberto Fernández, un montón de gente que conocemos todos, que intento coger de cada, y hasta de ti también, como buenísimo profesional, Nicolás, porque tienes una facilidad de palabra y de transmisión brutal también, sabes de todo, o sea, es increíble. Y sabes de cirugía, sabes de prótesis, o sea, eres también un monstruo, ¿no? Pues serías para mí un referente. Y entonces, pues bueno, sí, me ha llegado este año tenía varios cursos, bastantes cursos programados a nivel de empresas que me contactaron conmigo, privados, y luego en universidades, que bienvenido sea, pero bueno, por el COVID, como le ha pasado a muchos profesionales, pues han anulado prácticamente casi todos, ¿no?
Y bueno, en el 2021 espero seguir haciendo cursos, porque yo sobre todo lo que hago es, la formación que estoy dando son cursos de 2 días de regeneración ósea horizontal y vertical, donde explico fundamentalmente el razonamiento de todo esto, que es desde una biología ósea, no todo es añadir granitos de injerto y de repente aparece por magia un hueso, ¿no? Entonces, pura biología, ese injerto, mediante nuestra técnica quirúrgica, le vamos a dar vida, ¿no? Entonces, pues un poco quizás dar sentido biológico a todo lo que hacemos en nuestra clínica diaria. Entonces, ese es el sentido que le quiero dar a mis cursos, ¿no? Y luego también tengo programado a lo mejor para el 2021, dentro de lo que nos deje, ¿no? A lo mejor quizás programar algunas estancias clínicas, coordinar todo de tal forma para adaptarme y adaptarnos los profesionales a lo que nos viene, ¿no? Que es un poco vivir al día a día y ya está. Tenemos que aprender a vivir con este tipo de situaciones que se nos dan. Y bueno, nada, yo tengo, mi página del Facebook, ya sabes cuál es, Javier Mayor Arenal. Tengo mi Instagram, que es Dr. Javier Mayor Arenal. Y mi mail, que también viene en las presentaciones, info@jmaregeneracion.com. Y luego tengo otra parte que es info@jmaregeneration.com. Cualquier persona que quiera alguna duda, que quiera contactar conmigo para consultar algo, puede hacerlo sobre cursos o simplemente para preguntarme algo porque tiene alguna duda, que yo encantado, porque lo llevo en la sangre de explicar y comentar. Lo van a agradecer muchísimo, lo agradecen muchísimo porque estoy seguro que como a mí me surgen dudas también a la hora de regenerar muchas veces y tener un referente como tú y ver los resultados que tienes, sobre todo en sentidos horizontales y verticales, pues la verdad que viendo tu presentación, toma de decisiones en regeneración ósea guiada, la regeneración ósea guiada es a día de hoy uno de los campos, uno de los abordajes quirúrgicos para poder aumentar el volumen óseo dentro de lo que es un poco la regeneración ósea, ¿no? Sí es verdad que hay diferentes tendencias y demás, y es por eso que lo importante y lo nutritivo de tu presentación es que la has querido dividir en 3. Y en Dental Surgery Channel lo que es la toma de decisiones en regeneración ósea guiada, has decidido, ya que todo eso en una misma presentación no se puede decir, has querido ir un poquito paso por paso y eso es lo que importa y sobre todo lo que compartimos mucho tú y yo y enseguida conectamos, que no solo importa saber el cómo lo hacemos, sino por qué lo hacemos, ¿no? Si no, no tiene sentido, si no, no podemos ser predecibles, si no, no podemos arreglar potenciales complicaciones o cosas que puedan pasar, ¿no? ¿Podrías comentar un poquito, la base un poco de tu presentación, esas 3 partes, cómo van a ir dirigidas? Y luego pasamos un poco a comentar la presentación número 1, en la cual yo tengo algunas dudas que pueden hacer, vislumbrar un poquito o por lo menos dejar ver un poco a la gente lo que se puede encontrar en tu presentación cuando se registren en el canal. Sí, a ver, yo lo que intento mostrar es, en una parte, toma de decisiones en cirugía regenerativa. Hay a veces que no sabemos cómo hacer una regeneración y en virtud de cuánto hueso tenemos, nos planteamos cómo hacerla. Pero a veces no nos planteamos que no solo es el hueso, sino que es la historia médica del paciente, algo muy importante, y los hábitos del paciente. Entonces, si yo opero de una regeneración fácil a un deportista de élite y no hablo con él sobre el tema del deporte, catacrack, vamos a tener problemas, porque uno de los principios biológicos fundamentales es la estabilidad del injerto y no que no haya micromovimientos, ¿no? Entonces, lo he dividido en 3 partes. Una primera parte que hablo de la biología, de los principios de la regeneración ósea guiada y del razonamiento biológico de todo para que con esa base se pueda entender la parte 2, que es cómo tomo la decisión, cómo voy a abordar un defecto óseo. Entonces, ahí explico que tengo que tener en cuenta la historia médica, que tengo que tener en cuenta cómo es el defecto y las características del mismo, y además luego cómo elijo los biomateriales, y además cómo me examino a mí mismo y digo, a ver, ¿yo qué soy capaz de hacer con esto? Entonces, voy a ver cuáles son mis limitaciones y si yo abordo todo tipo me siento hábil quirúrgicamente y tengo conocimiento sobre técnicas, pues entonces vamos a hacerlo bien. Entonces voy a estudiar paso a paso las cosas, ¿no? Eso sería lo que veremos en la parte 2. En la parte 3 me ceñiría sobre todo
a los factores clave que me van a condicionar al fracaso en esa toma de decisiones, ¿vale? Hablo del tabaco, hablo de la diabetes, hablo de anticuerpos monoclonales que no se usan como antirresortivos otros, que a veces nos pueden escapar detalles, pero a veces el éxito está en los pequeños detalles. Entonces hay cosillas, ¿vale?, que se nos pueden escapar a nivel de la historia médica, que es sobre todo también lo que incido bastante. Y bueno, y básicamente incido también en el uso de, ¿y qué hago? Tengo un injerto óseo, lo tengo a mano, que es el autólogo, el mejor de todos. Tengo un seno injerto que se me remodela normalmente en 6 meses, el otro en 4, tengo membranas, unas membranas de rápida, de media. ¿Y cómo mezclo todo esto? Pues intento dar una receta para ver defectos óseos en la toma de decisiones. Una vez que hemos aprendido esa biología, hemos entendido las membranas, la clasificación, lenta, media, y cuadrarlo todo para que seamos capaces de alcanzar el éxito mezclando todos estos ingredientes, ¿no?, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Y es por eso que, en alusión a lo que comentas de que la primera parte hablas de los principios fundamentales biológicos, precisamente es por eso, ¿no? Porque esos principios biológicos son las reglas del juego que debemos respetar, ¿no? Yo siempre digo que la biología no cambia, pero sí cambia cuánto sabemos de ella. Y cuanto más sepamos de ella, más podemos exprimirla, ¿no? Y estrujarla y realmente darle credibilidad a algo que nos están ofreciendo, ¿no? Eso es, y de hecho hay a veces que te habrá pasado que tú has utilizado algo y tú crees que lo que has utilizado es la releche, pero realmente no ha hecho nada, es la biología del individuo lo que ha hecho el resultado. Exactamente. ¿Vale? Exactamente. Y dices, ostras, soy un monstruo, o qué buen producto. Y realmente te pasa una situación parecida con otro producto y luego te das cuenta y dices, anda, es que la biología que tenía este paciente, esta serie de reacciones bioquímicas, porque sean normales o porque sea algo especial, ¿de acuerdo? Un poco fuera de lugar, al final te encuentras con sorpresas y dices, si es que la biología manda. Está clarísimo, está clarísimo. Una de las partes de tu presentación, en la parte 1, te comentaba ahora que lo bueno de la manera de explicar, la manera de presentar que tienes, es que hablas pues prácticamente de la A a la Z, ¿no? Y hablas incluso de cortes histológicos. Me gusta que pongas cortes histológicos, porque considero que es importante, de la misma forma que todos aprendemos a leer un artículo científico, ¿vale? Que tiene hay que saber leer un artículo científico, ¿no? No vale únicamente con leer las conclusiones, ¿no? Sino saber leer para ver hasta qué punto realmente es creíble o no es creíble y qué tipo de artículo científico es. Y tú incluso pones un corte histológico en el cual se ve bien ese frente osteoclástico, frente osteoblástico, el particulado, etcétera, ¿no? Coméntanos un poco el tema de los cortes histológicos, la importancia que tiene para todos aquellos miembros que de repente dicen, ostras, voy a empezar a aprender de otra manera, no voy a coger un libro para mirarme solo las fotos y tratar de imitar, ¿no? Voy a intentar entender este código. Sí, efectivamente. Me alegro que me hagas esa pregunta porque todos tenemos un proceso, ¿no? A lo mejor yo no hacía tantas histologías antes, pero ahora cada vez que puedo hago una histomorfometría, ¿no? Empecé haciendo histologías que simplemente te mide que tenga hueso vital o no hueso vital, que tenga qué parte de hueso celular, hueso acelular, ¿vale? Qué parte de tejido conectivo hay, pero no te dice cuánto. Entonces, hay un estudio que es el estudio histomorfométrico, ¿de acuerdo? Que es un plus a ese estudio histológico, esa biopsia que haces de ese cilindro de hueso. Y entonces ahí te dicen los porcentajes de hueso celular, de hueso acelular, de injerto, de tejido conectivo. Entonces incide un poco que uno dice, anda, tejido conectivo en un injerto. Dice, ostras, la ha liado. Entonces realmente Absoluta. Realmente el tejido conectivo está presente en muchos tejidos, lo que pasa especializados, ¿no? Pero entonces el tejido conectivo está ahí en el hueso en un 30%, 25% siempre, entonces su presencia es normal. Entonces, ¿por qué le doy importancia a la evidencia histológica? Porque tenemos que buscar, pues eso, que mis regeneraciones me salgan bien, evidencia clínica, basado en la literatura, evidencia científica, ¿de acuerdo? En lo que hemos aprendido leyendo artículos, en lo que hemos aprendido en cursos que nos dan evidencia científica, nos aportan evidencia científica, y la evidencia histológica, pues vemos que lo que hemos hecho sirve para algo y estoy formando hueso.
Es decir, veo que ese injerto que he introducido mediante mi técnica quirúrgica va a cobrar vida, ¿de acuerdo? Por una serie de fenómenos celulares, he hecho las cosas bien, y fenómenos celulares, bioquímicos, señales hormonales, hormona paratiroidea. Hay una mezcla ahí de cosas que pasan a la vez que hace que los vasos sanguíneos penetren en ese injerto y ese injerto cobre vida y se ha integrado en el organismo del individuo, ¿de acuerdo? De tal forma que yo pueda colocar implantes ahí y encima se integre, o sea, es una maravilla, ¿vale? Entonces, ahí lo que vamos a ver, voy a ver la cantidad de hueso vital. Entonces, si yo sé que la cantidad de hueso vital en una regeneración ósea guiada que yo he puesto autólogo ronda 40%, 50%, y si yo lo he hecho solo con seno, me voy a encontrar a los 6, 7, 8 meses 30, 25, depende, ¿no? Entonces, voy viendo medias. Y además es importante porque yo no me voy a encontrar lo mismo si biopsia a los 6, si yo pudiera hacer una biopsia a los 20 meses, tendría más hueso vital, más cantidad de tejido vascularizado, con lo cual me da una idea de que es un proceso evolutivo, ¿no? Es una remodelación constante que alcanzamos un hueso de mayor calidad a los 24 meses. Entonces, es importante precisamente para eso, y además me doy cuenta de que si yo hago una biopsia, saco un cilindro, ¿vale? Lo normal es que se marque la parte más externa, se señale con algo, con un rotulador, y la parte más interna pues no se señale. Por ejemplo, un punto de referencia, el de externo o el interno. Se analiza el tercio medio, la parte externa y la parte interna. Entonces siempre vamos a encontrar más porcentaje de hueso vital el que está pegado al hueso nativo del paciente, ¿vale? Entonces también me hace una idea de cuánto tejido conectivo tengo afuera. Si sé que la cantidad normal en el hueso es 25, 30, 30 y algo, pues entonces si me encuentro un 50%, yo ya sé que eso o ha pasado algo en el interior o es de la parte externa, ¿vale? Porque siempre va a haber un tejidillo ahí un poquito encapsulado, ¿vale? Tejido conectivo denso mezclado con partículas. Entonces, fíjate la cantidad de cosas que puedes hacer, ¿no? Entonces, en ese caso concreto que tú me has visto, Nicolás, yo había hecho una regeneración con membrana de colágeno nativo y otra con membrana de pericardio. Son dos tipos de membranas con diferentes tiempos de reabsorción. Una dura más y otra dura menos. Pero eso ahí, en ese caso, me di cuenta que si, sobre todo de forma histológica, con evidencia, que si yo añado hueso autólogo me va a compensar cualquier reducción en el tiempo de reabsorción de la membrana, ¿vale? Entonces es capaz de compensarlo y aunque yo utilice una u otra, una dura 2 meses y otra dura 4, en el centro voy a conseguir el mismo objetivo. Muy porque era igual. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Vale? Y por fuera no. ¿Vale? Entonces, bueno, como esto daría mucho a hablar, yo tengo el peligro que como me pregunten algo me voy a hablar que no veas. Entonces... Es perfecto, porque la gente está cogiendo un montón de tips que son súper interesantes. Oye, una pregunta. Te iba a hacer esta pregunta mucho más adelante, pero te la voy a hacer ahora. ¿Tú qué utilizas, qué tipo de biomaterial utilizas dentro del seno maxilar? Porque durante mucho tiempo se ha estado utilizando el BIOS y al final, bueno, sí es verdad que el seno tiene una capacidad regenerativa de formación de hueso autógeno brutal porque hay una carga una carga ahí dentro de neoformación ósea tan grande que pones a veces un trozo de mantequilla y te sale hueso, ¿no? Ya sale ahí hueso. ¿Qué opinas de utilizar únicamente seno injerto en el interior del seno maxilar y que luego en neumatizaciones severas en las cuales prácticamente todo tu implante va a estar contenido dentro de un lecho óseo puramente de seno injerto? No puramente, evidentemente, porque tienes también hueso autógeno formado, pero ¿sabrías decirme aproximadamente el porcentaje de hueso autógeno y seno injerto que se puede encontrar a los 6 meses cuando vas a colocar un implante dentro del seno maxilar en el cual lo has rellenado solo con seno injerto? ¿Con BIOS, por ejemplo? Vale, no lo sé porque no he hecho esa biopsia, ¿vale? No he hecho ese análisis. Lo que sí es cierto es que cuando está muy neumatizado, es un seno muy grande, con las paredes muy separadas, ¿vale? La vestibular, por ejemplo, y la palatina, sí es conveniente que se mezcle, y voy a poner varios implantes, y la osteointegración del implante depende sobre todo del anclaje en ese hueso que se van a formar, que lo voy a poner a diferido esos implantes. Sí es conveniente añadir hueso autólogo en la mezcla, ¿vale?
porque es una cavidad no tan osteogénica como un hueso menos, como un seno menos neumatizado. Entonces sí sería interesante intentar ir a la apófisis cigomática del maxilar, a la tuberosidad, a ver qué nos queda, y si hiciera falta hasta en la rama un poco rascar o aquí. Entonces se trata de añadir propiedades, ¿no? Si están muy separadas, pues añadir un poquito de osteogénesis. Claro, el tema está en que si tú lo rellenas solo con seno injerto, tienes que dar tiempo a que si las paredes están más separadas, para que las células óseas vayan, porque va a venir, la formación va a venir desde las paredes. Exactamente. Y luego además tenemos que saber una cosa, si yo hiciera una biopsia en el lecho donde se va a poner un implante a los 6 meses en un seno amplio y solo con seno, pues a lo mejor me voy a encontrar un 20%, pero es que si yo hiciera una biopsia inmediatamente al lado a los 15 meses o 18 seguramente me encontraría más, un 40, a lo mejor un 50. No he hecho la prueba, pero sí es cierto que el hueso autólogo lo que hace es que acelera el paso del huevo en bona a hueso primario y hueso secundario. ¿Por qué? Porque aumenta la capacidad osteogénica, ¿vale? De hecho, el mismo corte histológico que no lo he dicho, podemos encontrar en una superficie muy pequeña hueso primario, en una zona hueso secundario, es decir, todos son fenómenos que se dan a la vez. Tú hablas con un anatomopatólogo y te dice eso, dice, he encontrado tu partícula de seno injerto muy bien integrada en un hueso maduro y luego me he encontrado un hueso primario que está aquí en formación y yo le digo, ¿qué es esto? Pues hueso primario. Y anda, están al lado. Sí, sí. Entonces son fenómenos, te lo dice un anatomopatólogo ya directamente, no tienes que mirar el libro, ¿no? Ver artículos. Entonces son cosas curiosas y entonces en relación a lo del seno, yo, si el seno es muy grande, añado hueso autólogo. Si no, lo hago solo con seno injerto. Y lo que hago es que espero más tiempo. Espero 8 meses o 9 meses. Pero ya te digo, yo si tengo un rascador a mano, afeito un poquito todo el maxilar, o simplemente todo el maxilar lo afeito y esa si era otra he abierto... pregunta. Esa era otra pregunta que quería hacerte porque ¿Sí? creo que eres un gran regenerador y gran reclutador de hueso autógeno y muchas veces una de las cosas que uno se pregunta es ¿de dónde saca esta gente tanto hueso autógeno? Parece que es una mina de oro, ¿no? Y que uno dice, ostras, ¿qué instrumento utilizas? Todas estas preguntas te las iba a hacer después, pero como estás hilando perfectamente todo esto, ya directamente aprovecho la coyuntura y te las pregunto. Es que como todo está relacionado, pues de repente he empezado a hablar y... Claro, no, pero es perfecto. O sea, yo creo que... Bueno, señalamos todo, hilamos todo. Cuéntame. Claro que sí. Javier, ¿qué tipo de instrumental utilizas para poder adquirir y a qué zonas sueles ir? ¿Cuáles suelen ser tus zonas más preferentes a la hora de adquirir hueso autógeno del paciente? ¿Utilizas piezo, utilizas un rascador, utilizas una aguja? Lo primero con el tema del hueso autólogo es un tema que es interesante, ¿no? Porque el hueso autólogo me va a favorecer todo, ¿no? Me va a favorecer que la regeneración vaya bien y siempre va a ser bienvenido, salvo que solo queramos mantenimiento de volumen, que a lo mejor ahí el seno injerto, según qué casos, va a tener mucha importancia también, ¿no? Pero en general, claro, lo primero siempre antes de rascar dices, vale, ¿qué sentido tiene lo que voy a hacer? ¿No? Dices, sí, yo voy a rascar, ¿tengo que perder mucho tiempo en rascar o con las membranas que voy a usar me vale un poquito? Eso es lo primero. Y lo segundo, rascar. Tengo tiempo, lo puedo hacer, digo, bueno, voy a rascar un poco de más. Es decir, primero le busco el sentido y luego digo, venga, pues ahora sí que voy a rascar porque sé que luego, si hago una reentrada, a los 8 meses me voy a encontrar un hueso de más calidad para poner mis implantes. ¿Rasco de dónde? Intento, si hago una regeneración de un maxilar superior, pues intento coger un rascador tipo Surface Scraper, ¿vale? Y entonces rasco, afeito todo el maxilar, decorticalizo todo el maxilar y entonces saco virutas, esas virutas, ¿no? Que al afeitar todo el maxilar, incluso un poquito por palatino, Me gusta pues la palabra esa, afeitar. saca bastante. Me gusta Se saca la... bastante. Te vas a la espina nasal también aquí y rascas y se saca bastante. Y te vas a la apófisis cigomática y también. Y luego a la tuberosidad, ¿no? Y luego, es lo que te digo, tienes que entender. La tuberosidad tiene más células que la cortical. Entonces, la parte cortical te va a dar más osteoinducción y la celular más
génesis. Con lo cual, si yo me cojo un poquito de la tuberosidad y afeito el maxilar, o te lo digo de otra forma, si yo cojo de la tuberosidad y yo tengo que ir a rama al final porque yo no tenía mucha atrofia, pues cojo de cortical, o sea, rasco de rama, que sobre todo es muy cortical, osteoinductivo, y entonces al final voy a hacer una mezcla bastante buena, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces puedo cogerlo de la apófisis cigomática, rascando hacia arriba, de la tuberosidad, rascando bien, cogiendo con una gubia, tramos y metiéndolo en un machacador, digamos fragmentos, ¿no? Puedo de la zona del mentón, ¿vale? Dependiendo qué es lo que vaya a hacer, pero puedo hacer una incisión aquí, ¿vale? Por debajo de los incisivos y rascar la zona mentón siempre aquí, donde en las zonas de inserción hay una protuberancia ósea en el centro bastante importante y siempre como los huesos van a tener una forma piramidal quizás, ¿vale? Siempre en la parte baja vamos a encontrar bastante hueso. Y luego en la rama lo mismo, en la rama podemos rascar con el rascador bastante, ¿no? Podemos sacar trefinas, con trefinas, puedo sacar con otras medidas como el auto chip maker, que es un aparato, es una fresa especial recolectora que tiene un muellecito y recolecta bastante. Entonces, sí, muy bueno. uno o dos dientes con el back action, rascar, cincel de acción posterior, rascas un poquito al lado de un implante, que yo intento siempre que cuando tenga espiras expuestas y ponga los implantes a la vez, le pongo una capa de hueso autólogo, por aquello también de que es algo inerte y prefiero poner algo vivo encima. Y luego ya lo que ponga después puede ser seno o seno con autólogo, pero siempre que puedo intento hacerlo así. Entonces, como podéis ver, tenemos back action, SAF scraper, tenemos la fresa autorrecolectora, trefina y machacadores de hueso. Realmente... ¿Te vas al piezo a veces o no? No. Al piezo, no porque no tengo, pero si no me hubiera gustado, ¿eh? Me hubiera gustado, o sea, me gustaría probar porque hoy en día los piezos cada vez son más rápidos. Entonces, Y te más. puedes sacar un bloque rápido si no quieres andar con el trauma del paciente, porque si no, ya casi le haces un bloque. Si le sacas un bloque de machacar, ya casi le haces un curí, ¿no? Entonces, si con el piezo es un poco traumático y sacas un bloque y lo machacas con el machacador, pues... Fantástico. Pues Está muy bien. bienvenido sea, ¿no? Muy bien, Entonces, muy bien. Oye, y otra pregunta. Una de las cosas que una compañera me preguntó una vez era que le habían explicado a ella que el tema de la decorticación previa a la regeneración que no era necesaria, no era necesaria, independientemente de maxilar superior y maxilar inferior. En la presentación dejas claro que la decorticación es lo que te hace traer células de la parte interna, etcétera, y que eso también optimiza mucho y fomenta el sangrado óseo, ¿no? Que es lo que va a traer incluso células madre, etcétera. ¿Tú qué opinas con respecto a hacer decorticaciones en mandíbula y en maxilar superior? ¿Consideras que en maxilar superior también es necesario hacer decorticaciones o directamente cuando ves el típico hueso sangrante prefieres no hacer estas decorticaciones con... Que en realidad debemos de saber, es un poco lo que he dicho antes también, tenemos que saber cuál es el mínimo umbral para tener éxito, ¿vale? ¿Cuál es lo mínimo que debemos de hacer o lo nivel medio, por así decirlo, que tenemos que hacer para que salga bien? Entonces, en un maxilar superior no es imprescindible, sí puede ser recomendable, depende de lo que vayamos a hacer. Cuanto menos osteogénico sea el defecto, ¿vale? No tengo paredes, un maxilar finísimo de 1 milímetro, de 2 milímetros. A lo mejor me interesa hacer un poquito de perforaciones. Bueno, si es de 1 milímetro me voy a salir por palatino, ¿no? Pero a lo mejor me interesa irme a la parte más apical, que es más gruesecito el hueso, llegar hasta la medular y que se expresen, que haya una expresión de mayor de células mesenquimales potenciales y de mayor fomentación, que fomente la vascularización. Pero en general, en maxilar superior no es necesaria. Donde es más necesaria es en aquellos huesos, en aquel hueso que por su naturaleza va a ser más cortical, con poca medular, con lo cual me va a ser más difícil que mi injerto se revascularice. Va a ser un poco más complejo, no lo voy a poner tan fácil. Entonces voy a tener que facilitar esa revascularización haciendo esas perforaciones para que sean autovías, por así decirlo, de tal forma que vamos a aumentar los vasos sanguíneos que van a llegar a nuestro injerto, que la evidencia científica ya nos dice que eso es cierto y eso es real, ¿vale? Y vamos a aumentar la llegada de células.
vasos y de células, ¿no? Y entonces las microperforaciones, en resumen, en mandíbula, totalmente recomendables. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasamos un momento a membranas, tema membranas. Hablabas de Bien, colágeno nativo, pericardio, etcétera. Ante situaciones de implante individual, por ejemplo, y tú sí, estás en una atrofia moderada, sí. ¿tomas alguna determinación o tienes alguna preferencia de una membrana sobre otra o directamente dices, voy un poco también pensando en lo económico, ¿no? Para todos aquellos que realmente tenemos ese condicionante económico, que es parte de la toma de decisiones y lo que no queremos es que interfiera las decisiones económicas sobre las decisiones clínicas reales, ¿no? Entonces, Claro, a ver, es un conjunto de cosas. Si en Europa, muy probablemente, en España miramos más eso, porque en Europa realmente la odontología no es tan diversificada, ¿no? Entonces, un tratamiento cuesta, bueno, pues es bastante más caro que aquí, ¿no? Entonces, aquí está más. Por eso los odontólogos españoles también, como hemos practicado tanto, como hemos hecho tantos trabajos, somos muy buenos, ¿no? También, todos. Entonces, bueno, el caso es que a ver, cuando hacemos una regeneración y tenemos una atrofia moderada, entonces decimos, vale, yo voy a hacer componentes de la regeneración. Yo tengo que tener una membrana, barrera, yo tengo que tener un injerto y yo tengo que tener algo para estabilizarlo, con sutura o con chinchetas. Bien. Y digo, vale, si yo pongo un injerto que me dura 6 meses, se remodela en 6 meses, yo tengo que hacer algo aquí para que ese injerto se remodele entero. Entonces yo tengo que pensar qué membrana voy a poner. Entonces, si es atrofia moderada y yo voy a poner solo seno-injerto, pues si yo tengo que regenerar más de 3 milímetros, 3 milímetros y medio, ahora me baso un poco en la evidencia científica. Si yo tengo que regenerar a la vez que el implante, no me es tan importante la mezcla de seno y cautólogo. Sí es importante, pero no es imprescindible, porque no voy a reentrar. Entonces yo sé siempre, tengo que tener en la cabeza, que si yo pongo 8 milímetros y es casi todo seno injerto poco autólogo y utilizo una membrana que se reabsorbe en 2 o 4 meses, si yo no voy a volver a abrir un colgajo a espesor total, se me va a quedar ese hueso ahí muy probablemente, salvo que abra. Entonces la parte exterior se me va a mezclar con tejido conectivo, seguramente, ¿vale? Pero me va a estar ahí haciendo mantenimiento de volumen. Si voy a reentrar, si yo voy a reentrar, pues entonces tengo que pensar en que yo tengo que tener un hueso ahí consolidado, ¿vale? Entonces, si utilizo membranas de colágeno nativo de pericardio, tengo que mezclar con un autólogo. Pero si voy a regenerar solo con seno-injerto, ¿vale? Más de 3 milímetros, entonces pongo una membrana de lenta reabsorción para que me pare un tiempo determinado y que ese injerto de 6 meses le dé tiempo a remodelarse. Membrana lenta de reabsorción me dura 6 meses, 7 meses, ¿no? Entonces, ¿qué membranas usaría? Pues como mi práctica diaria es que a veces rasco, tengo soft scrape y rasco todo, pues la que me permita una manejabilidad buena y compactación adecuada de ese injerto. Entonces, no me cuesta nada rascar un poco, lo mezclo y hago una regeneración con una membrana elástica de pericardio, por ejemplo. Suele ser lo que suelo hacer. Está muy bien. ¿Vale? Si tengo en la consulta otras membranas que me duran 6 meses, pues puedo coger y regenero con seno-injerto y me quedo tan a gusto. ¿Vale? O si no voy a reentrar, puedo utilizar una membrana de pericardio. El tema está en lo que tenemos que pensar es si vamos a reentrar porque no hay puesto implante a la vez o si Periodo de inmediato. Muy el bien. implante está ya colocado, ¿no? ¿Y eres más partidario de chinchetas o de suturas? ¿Suturas membrana o directamente vas a chincheta y pam? Claro, yo generalmente soy más de chincheta, chinchetas y tornillos, ¿no? Sutura también, la sutura. Intento que sea sutura que sea por los laterales de la regeneración, ¿vale? No me gusta suturar en forma de X en medio porque me comprime la anchura. No me deja hacer una cresta cuadrangular en coronal, es decir, ancha aquí y estrecha un poco más en apical. Lo que me interesa es que sea cuadrangular. Si yo suturo, hace así, ¿vale? Si yo chincheteo en apical y yo siempre acabo la regeneración apretando un poco desde apical y subo. Entonces, prefiero chinchetas. Sí es verdad que a veces he mezclado chinchetas y sutura porque utilizo varios tipos de membranas, como el último caso que he colgado, o lo que hago es que a veces cuando tengo otro remedio, sutura, es decir, tengo que estar
un poco habituado todo. Sutura periósteo, de periósteo vestibular a periósteo palatino, entonces la sutura al estar unida a algo fijo me comprime lo que es lo que intento, ¿no? Me fija, me estabiliza la membrana. Y entonces... ¿Y chincheta, tornillo? Es decir, cuando ves que es una cortical muy densa, es una cortical muy ancha, vas directamente a tornillo. Cuando crees que la chincheta se te va a romper, o cuando claro, si es una cortical muy potente, a veces existe la chincheta perfecta. Complicado, ¿eh? Eso se puede aplicar a todo en la vida también. Bueno, ¿existe la chincheta perfecta? Es raro, ¿no? Entonces hay veces que se va a partir. Yo sé algunas marcas, ¿vale? Que os suelo utilizar, que además las explico, me las llevo a mis cursos, ¿vale? Y sobre todo algunos tornillos especiales con rosca muy separada. Por ejemplo, chinchetas colocadas a la altura de los 33 y 43. Es difícil ahí, porque generalmente si el paciente tiene dientes, la inclinación me choca con el masetero del paciente, ¿no? Entonces es una zona, depende también si la mandíbula del paciente es triangular o cuadrada. Como sea triangular, me lo pone más complicado todavía, ¿sabes? Porque ya sabéis que la mandíbula tiene una anatomía que puede ser más cuadrada o más triangular en la parte anterior. Entonces, ahí, pues, utilizo tornillos, utilizo un truco que, bueno, muchos lo hacemos seguramente, ¿no? Intento perforar primero y luego con un tornillo especial soy capaz de enroscar el tornillo con las espiras. Tiene que ser un tornillo con espiras más separadas, con mayor distancia en un tornillo habitual. Por eso esta marca es genial. Entonces me permite fijarlo. Dilo, di la marca. Pues es algo que me preguntan habitualmente y al final lo acabé añadiendo cuando hago un curso, ¿no? En la práctica digo, mira, así podemos ponerlo cuando os rompéis la cabeza en una regeneración y de repente no hay forma de poner la chincheta. Y no se enrosca la membrana y queda fenómeno. Entonces, generalmente uso chinchetas y tornillos. Es un detalle el que estás para PTFE uso tornillos. Ajá. Casi siempre, y tornillos con membranas de colágeno reabsorbibles por lingual. Muy interesante el detalle de las espiras bien distantes para no enroscar la membrana y que no se te gire como tiene menos tendencia al enroscamiento. Oye, ¿y retiras las chinchetas, las sueltas? Que siempre que puedes, o las que has puesto ahí lejos las dejas por ahí. Si yo hago reentrada y puedo tener acceso a ellas, las retiro. Si no, las dejo ahí. Siempre y cuando estén unidas y fijas. Si veo que están un poco móviles, hay que quitarlas. Todo lo que se mueva genera exudados, infecciones y problemas. Entonces, si se mueven, las quito, y si están bien fijas, las suelo quedar. Muy bien. Sin problema. Bueno, estás dando unos tips que la gente va a con tu entrevista. Escúchame, fantástico, fantástico. Esto es lo que hace apasionante nuestra profesión, y el poder compartir todo este tipo de información y este tipo de conocimiento es lo que nos hace únicos, y en especial a ti te hace único. Javier, gracias. Bueno, y a ti por tu amabilidad. Oye, terminando tu entrevista, que no te quiero robar más tiempo, y hoy es viernes y ya es hora de descansar. Mira, he visto que manejas el tejido blando como pocos lo hacen. Es impresionante esos injertos de encía libre que haces, cómo ganas tanto en calidad como en cantidad encía adherida. Y importante, preguntas que me surgen a mí, ¿vale? Y que probablemente le surgen a los demás. Zonas de adquisición, son grandes porciones de tejido. Todo el mundo, claro, cuando hace un injerto de encía libre tiene miedo de irse muy hacia distal, coger la arteria palatina, etcétera. Claro. Y sobre todo, dos preguntas que tengo importantes. Paciente que le haces un injerto de encía libre y haces esa fantástica sutura de doble colchonero por vestibular y por lingual para sustentar y comprimir, como decías, ¿no? Compresiva, esa sutura compresiva. Sí. Hacia la zona receptora. Paciente, a nivel de posoperatorio, ¿se puede poner algo? ¿No se puede poner algo? ¿Cuánto tiempo? Sí, muy interesante. Gracias por los comentarios que has dicho. A ver, realmente lo ideal es poner un vacuum. Yo hay a veces, yo no lo he dicho en la parte 1, parte 2 y parte 3,
Pero yo hay cosas que hago que es un poco también adaptación me adapto a la clínica donde estoy. Yo no tengo clínica propia, trabajo en otras y también te hace un cirujano más hábil, ¿no? Porque te tienes que adaptar y respetar la metodología de cada clínica donde trabajas, también es verdad, ¿vale? Entonces, ¿por qué comento eso? Porque hay a veces que en algunas circunstancias pedir un vacún, a veces por la parte burocrática, administrativa, etcétera, a veces retrasaría todo, me obliga a cambiar la cita, no es algo rápido. Entonces, al final acabas intentando, mediante tu técnica quirúrgica, minimizar las molestias en la medida de lo posible. Obviamente, no te voy a decir que no hay nunca ninguna molestia de nada, porque mentiría, ¿no? Si saco unos injertos grandes, pues siempre tengo que saber que si la media, la bibliografía dice, la evidencia científica nos dice que tenemos 3,2, 3,3 de grosor de paladar. Si bien es cierto, no es en todo el paladar. Hay zonas que tienen 5, otros que tienen 3. Sabemos que en la zona de la raíz palatina del molar, ojo, que se queda muy fino. Sabemos que si nos vamos hacia la zona anterior, en la línea media, el grosor del paladar es muy finito también, con lo cual, si yo voy a hacer en un paladar, ¿vale? Si yo voy a sacar una tira larga desde anterior a posterior, sabemos que en la zona anterior, ojo, que me voy a rondar los 2 y pico, no va a tener más. Entonces, ahí me voy a tener que ir casi a espesor total, pero yo voy a tener que dejar tejido en el paladar fundamental para que no moleste. Entonces, yo me voy a sacar una tira de 2 milímetros, intentar que sea de 2 milímetros, 2,5 de la tira de epitelio conectivo libre. Entonces, yo voy a hacer desde anterior una curva y luego una S así que vaya hacia la tuberosidad, ¿no? Hace una S que va hacia la tuberosidad. Yo alguna vez he sacado una tira larga, ¿no? Haciendo una L. Y también dices, bueno, quedas para la foto como un campeón, pero realmente no es lo mejor. Entonces, yo he hecho algunos y prefiero sacar por tramos. ¿Por qué? Porque saco un tramo, lo suturo, entonces pasa menos tiempo. El último tramo, que lo estoy suturando lo último, por así decirlo, pasa menos tiempo sin vascularización. Entonces prefiero sacar un tramo, lo voy suturando por los extremos y a lo mejor, dependiendo del defecto, ¿no? Suturo, poco a poco ese y luego cuando está suturado saco otro, ¿vale? Entonces, eso en caso de arcadas enteras, que es lo que me has preguntado. No uso vacuum la gran mayoría de las veces. Entonces, saco el injerto, le pongo un espongostán y hago sutura en aspa, ¿vale? Sutura en aspa y generalmente poniendo un grosor de espongostán de 2 milímetros o de 3, pero que la aplastas. Las molestias postoperatorias son bastante leves. No vinagre, no zumo de piña, no zumo de naranja, porque si no vas a cocer, ¿vale? No cosas muy saladas. Entonces, no se os ocurra decirle, bueno, puede tomar cosas blandas, gazpachos, salmorejo, porque la hemos liado. Lo típico, ¿no? Que te crees, llevas todo el día poniendo implantes y le dices, puedes tomar gazpachos salmorejo, y llegas a casa y dices, madre mía, madre mía. Ardiente la boca, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es un poco eso. Las suturas compresivas sí son importantes. Sobre todo son importantes cuando el lecho vascular es irregular. Es decir, no siempre vamos a tener un lecho vascular, hablando de una regeneración que hayamos hecho debajo, en la parte apical. No siempre vamos a tener una meseta planita. Si yo pongo un injerto en crestal, va a tener curva, con lo cual yo tengo que hacer una sutura compresiva para que esto se adapte. Si tiene irregularidades, con más razón. Hay a veces que es superficie totalmente lisa y a veces no los doy. Pero tiene que ser bajo tu sensación quirúrgica. Pero en general es muy recomendable la sutura porque acaba de pegar sobre el lecho vascular. ¿Vale? Qué interesante esta entrevista, que ya se nos ha pasado prácticamente casi una hora hablando con Javier Mayor Arenal, Sí, ¿no? en Dental Surgery Channel, en el podcast de Dental Surgery Channel. Y bueno, no te quiero robar más tiempo, agradecerte toda esta información de impresionante valor que has compartido con todos nosotros. Darte la bienvenida a Dental Surgery Channel y agradecerte una vez más la presencia en él. Y bueno, ¿qué más vamos a decir? Poco más. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por toda la información. A ti, muchas gracias a ti siempre. Espero que la gente disfrute con tu presentación. La presentación vamos a dar, en breve, vamos a dar una pequeña premiere, la vamos a presentar. Vamos a hacer un pequeño tráiler para que la gente tenga
bueno, pues el aperitivo de lo que es la presentación que va a estar bajo suscripción en Dental Surgery Channel. Y bueno, nada más, ¿qué más vamos a decir? Cuando ya podemos poner el cierre y estar más que satisfechos con la entrevista de hoy. Bueno, me alegro que ha sido una conversación muy amena. Siempre es muy ameno, das pie a charlar, ¿eh? Entonces, como después estamos aquí 2 horas Y a hablando, ti te ¿sabes? gusta, y a ti te gusta hablar, te gusta Yo, explicar yo y, sin querer me puedo alargar y y no me doy así, y cuenta. así es mucho más fácil. Oye, Javier, Bueno, pues muchísimas gracias, ¿vale? gracias Estamos a en ti, contacto por y supuesto. muchísima suerte y esperemos que para el 2021 de esas 25 presentaciones, por lo menos poco a poco el año vaya abriéndose un poco más a, Sí, a los actos presenciales y si no, siempre estará la educación online que lo haces de manera excelente. sí, nos adaptamos, ¿eh? Hay que adaptarse, Ya, totalmente. no queda otra. Bueno, Javier, Bueno, muchísimas gracias por todo. gracias a ti, gracias a ti. Un saludo, un abrazo. Un saludo.